Apoyemos este plan de contingencia. Juntos podemos. No le des lugar al Zika. Fin del espacio publicitario. Buenas noches, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo, hoy con la conducción de Zulma. Aquí estamos, bien, bueno, con mucho calor, sí. Volviendo de las pequeñas vacaciones cortitas, pero bueno, trabajando con un poco más de tranquilidad, claro. Y tratando de estar lo más posible en mi casa, por lo menos en momentos en donde el sol está con todo. Y bueno, estamos ya en camino, ¿no? Seguro, bueno. Otra vez. Bueno, vamos a referirnos a las efemérides, como siempre, esta vez del 10 de febrero, pero de 1874. Patricio Peralta Ramos fundó en esa fecha en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata. Él tenía 46 años cuando llegó por primera vez a esa región. Él había nacido un 17 de mayo de 1814 y falleció el 25 de abril de 1887. Fue tendero en Buenos Aires, pero su gran fortuna la hizo durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Bueno, su primer viaje a lo que sería Mar del Plata lo efectuó en el año 1860, en una galera de las Mensajerías Generales del Sur, que hacía 2 viajes mensuales desde Buenos Aires. Bueno, así, para no andar tanto en la historia de cómo fue comprando o adquiriendo los terrenos, sí. Vamos a pasar directamente a que el gobernador Mariano Acosta dictó el 10 de febrero de 1874 el decreto de fundación de Mar del Plata, en los terrenos de propiedad del señor Peralta Ramos, en el partido de Balcarce. Claro. Y bueno, un poquito vamos a mencionar de dónde surge el nombre. Dicen que en 1873, Patricio Peralta Ramos, poco antes de morir su esposa Cecilia Robles, estando con ella mirando el mar sobre la Loma Norte, lugar donde poco tiempo después construiría la capilla Santa Cecilia, se quedó maravillado por el reflejo plateado del sol en el agua del mar, y allí se convenció que al pueblo que tenía deseos de fundar le pondría Mar del Plata. Es lo que dicen. Está bien. Pero dicho nombre del Plata ya se venía, ya tenía su historia, porque claro, y sí, Solís, cuando Plata, el mar dulce, que plata. después fue el Río de la Plata, mucha plata, el virreinato, mucha plata que se llevaron, claro, el virreinato del Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata, y la zona era denominada del Plata. Bueno, el nombre del Plata se originó, Buenos Aires era el puerto de salida de toda la plata en un principio, y el oro después, que los españoles se llevaban a España. Yo en realidad diría que la luna o el sol que refleja la plata, yo diría que en realidad es la plata que encontraron y se llevaron. Y seguro, más bien. Y bueno, esto, como sabemos que eran los minerales que provenían de las que hoy son del norte de la Argentina y del oeste, que son Chile, Bolivia, Perú. Bueno, así como el Río de la Plata tomó ese nombre por la plata que por Buenos Aires salía hacia España. La Argentina tiene ese nombre por argenta, que significa plata, claro. O argentífero, que significa que contiene plata. Bueno, sí. Ahí derivó el tema de la fundación de Mar del Plata. Está bien, bueno. Bueno, pasamos a nuestro anunciante, que es Editorial Signo Vital. Publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar o llamar al 4988-1833.
Y si quieren ver programas anteriores de Una mirada en el tiempo, pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Muy, muy completa. Excelente. Ahí están todos los temas. Realmente los es muy interesante poder entrar porque hay muchos temas que se han dado, ¿no? con la gente entrevistada, y que además se va acumulando material como para información extra, claro, por si información quieren también ampliar. Sí. Está muy bueno, es muy interesante. Entonces ahora vamos a tener que ir a nuestro invitado, por ahí lo estamos viendo, y que no es la primera vez que viene. No, ya estuvo en otras ocasiones, sí. 2 ocasiones más, ¿no? Sí. Como siempre, trayendo temas interesantes relacionados con la educación y demás. Bueno, se trata del profesor Eduardo Marcelo Soria. Bienvenido nuevamente. Gracias Marcelo por estar. Y bueno, con un tema que a mí me apasiona. Me apasiona. Bueno, les recordamos a la audiencia que es vicerrector de la Escuela Normal Superior número 4. Es profesor de biología. Y bueno, como en esta ocasión va a hablar también del nivel secundario y demás, ¿no? Sí, porque, bueno, está dirigiendo en la parte de secundaria. Sí, estoy a cargo del nivel medio del nivel de la medio. escuela normal. De la escuela normal número 4, la querida escuela con una historia tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, en algunos contrastes. Con tantos contrastes, seguro. Bueno, de acuerdo como se puede contar la historia de la patria a partir de las escuelas normales. Sí, es cierto, sí. Es un gran tema, hablando del Argel y de La Plata. Sí. Pero en realidad, claro, es una escuela que si bien tuvo una época bastante gris, gris, negra, como el país, como fue para todo el país, después, creo que ha marcado con su trayectoria. Diría yo metafóricamente, se hizo pública. Claro. Antes era pública, pero tenía el derecho de admisión con cierta reserva. Hoy es pública con todo lo que ello implica, digamos. Claro. Hacerse cargo de esa realidad y tratar de irla piloteando. Sí, que no es poca cosa. Sí, seguro. Y bueno, pero ya que vos estás especializado en ciencias, pero abarcás la totalidad, ¿no? Sí. De las áreas y de la educación en general. Sí. A mí me interesaría ver si podés darnos un panorama al principio general sobre qué es lo que pasa en la escuela actual, que por supuesto tiene que tener incidencia todo lo que pasó, es decir, de dónde venimos, qué es lo que pasó en la escuela, qué pasa en este punto y qué pasará, porque se viene el nuevo currículum, ¿no? Sí, ya está instalado, digamos. Lo que habría que, por ahí un poco, yo pensaba en esta charla, en esta convocatoria, y decía, bueno, tal vez uno tiene que volver a plantear las grandes líneas para que la gente sepa que en el país, desde hace ya más de 5 años, algunos años más tal vez, viene imperando una ley llamada Ley Nacional de Educación, concretamente desde el 2006, que en la ciudad de Buenos Aires ha tenido cierto rezago. Y hoy se está aplicando una reforma curricular que afecta al nivel medio. ¿Qué quiere decir esto? Eso. Que en el contexto de una ley que abarca muchísimos más aspectos, que tienen que ver con el financiamiento educativo, que tienen que ver con los edificios, que tienen que ver con cómo se reparte, digamos, el presupuesto. Dentro de ese contexto hay una parte que tiene que ver con la reforma curricular. La reforma curricular afecta
en principio, a la estructura del sistema educativo, en este caso, el nivel medio del cual vamos a hablar. Específicamente, también afecta al primario, al inicial, porque prevé la obligatoriedad de la educación, la ley. Y esta reforma, que afecta en la Ciudad de Buenos Aires particularmente al desarrollo curricular, al desarrollo de los programas, para que la gente por ahí entienda de qué se trata y empiece a pensar en la aparición o en el retaseo de ciertas áreas y de ciertos contenidos, es lo que de alguna manera, que es un poco el rulo del monio, es lo que está afectando, digamos, y sobre lo que se trabaja más acabadamente hoy en el nivel secundario. Específicamente, ¿qué áreas o qué materias? Todas. Lo que pasa es que... No, pero ¿cuáles son las que están siendo como dejadas de lado, no? Sí, en realidad yo diría que por ahí hay una predominancia en estas reformas. Por eso yo digo, bueno, ¿cuál puede ser el eje de justamente de esta reforma? Y yo dije herencias y deudas. Porque para poder entender un poquito por qué se priorizan algunas áreas y se siguen priorizando algunas áreas, hay que entender que tal vez en las decisiones curriculares que se toman, que se ven plasmadas en los diseños curriculares, que son una expresión de esa ley más cercana a la escuela, uno ve que hay disciplinas llamadas materias que están como sobredimensionadas. Vamos a hablar así formalmente. ¿Siempre las mismas? Siempre las mismas. Claro. La matemática, la lengua. Pero ¿están unidas? Claro, ahí está el problema. Una herencia que uno sigue recibiendo, además de esa decisión de priorizar un área sobre otra. Pero la herencia no es de hace 5 años. No, la herencia de la educación argentina. Por eso, digamos, como a veces plantea la gente de la UBA de Educación, Camilioni, por ejemplo, planteaba Edith Litwin, y pensábamos en qué cosas más allá de las reformas se siguen recibiendo como paquetes que no se terminan de reformular. Claro, por eso reformas. Claro. Es decir, no hay cambio, hay ahí reforma. Justamente viene esto que vos decías, ¿no? La fragmentación. Y el ser humano no es un fragmento, no tiene pedacitos donde se mete cada materia. Y ahí está el problema, digo, porque es un problema que el nivel medio no logra superar. Claro. Y no lo logra superar porque obviamente hay intereses muy variados en esto que tienen que ver desde las fuentes de trabajo, obviamente, desde cosas más internas como la comunicación entre los docentes de una institución. Claro. En el hecho de poder pensar en cuáles son los puentes, los vasos comunicantes que hacen a que un sujeto no funcione por fragmentos y funcione dentro de un contexto mucho más integral. Claro, pero esto no tiene que ver con la política educativa que viene de siempre. Es decir, vos decís que pueda pensar puentes. Yo pregunto, ¿puede pensar? Bueno, lo que pasa es que acá nos tendríamos que posicionar por un momento en lo que hace a la formación de los docentes. Claro. Es decir, cómo están formados los docentes hoy, cómo han venido siendo formados, qué aspectos de ese desarrollo curricular, de esas cuestiones que hacen a la ley se han priorizado. Y uno se encuentra que en sí el relato educativo a nivel formativo para los docentes de nivel secundario sigue siendo el mismo. Claro. El relato en torno al saber disciplinar como prioridad número 1, y no, en la misma medida, lo que hoy supone una escuela pública
todas las escuelas son públicas, pero una escuela pública que, como el Normal 4 y tantas otras, toman una gran franja de adolescentes, de estudiantes, que requieren un proceso de vinculación, claro, y en donde fundamentalmente, más que darle productos acabados, se los alfabetice para poder entender. Claro. Ahí está. Es decir, yo digo, ahí está la relación. Si tomamos matemática, es matemática, pero no se tiene en cuenta, es decir, que hay una repetición de cosas que dicen los libros y que el profesor repite del libro y que el alumno tiene que repetir lo que dice el profesor de lo que dice el libro, y siempre el mismo libro. O sea, no hay diversidad de ideas, de opiniones. Y lo que no veo, porque matemática y lengua, pero matemática por un lado, lengua por el otro, y no se juntan, que es lo que vos hablás de la alfabetización. Claro, la alfabetización como un modo de poder entender, claro, y poder comunicar, digo, ¿no? Entender a la cultura no solo como una acumulación de productos, sino como una interacción entre las personas para poder entender. Claro. Y entenderla dentro de un contexto. Digo, los profesores nos formamos en una disciplina, pero los lugares donde nos formamos todavía están adoleciendo de esa mirada más integradora. Son las herencias. Las herencias y las deudas. Sí. Acá está claro esto de sentarse en la institución a pensar, sobre todo en algo que se ha ido desdibujando a través de los tiempos y que no está claro y sigue estando difuso, que es cuál es el propósito de la educación secundaria. Cuando vos entraste al secundario, estudiabas para maestra, la escuela normal te ofrecía una serie de propósitos que estaban claros. Sí. Te formaba culturalmente, te formaba para el mundo del trabajo, te daba un título de maestra y tenías la posibilidad de ingresar a la universidad porque te formaba integralmente dentro de la escuela. Claro, pero también había requisitos que ahora no los hay para poder llegar a ser docente. Había requisitos que yo creo que estaban apuntando a una época y que también apuntaban a una realidad que era la realidad de la población que podía asistir a la escuela secundaria en ese momento, seguro, que era sustancialmente menor, sí. y la que hoy asiste. Yo digo, los requisitos y las normas que existen en las reglamentaciones, en los códigos que rigen las instituciones, deben fundamentalmente apoyarse en un trabajo para que, en este caso, los docentes que se forman puedan formar a otros. Claro. Y en ese trabajo está el enseñar, claro, que es una tarea que muchas veces en algunos colegas se deja de lado, se deposita en ciertos materiales, como por ejemplo, hablábamos de los libros y los manuales, se deposita, se le da al chico ese manual y el docente se corre de su tarea de enseñar. Sí, porque de tal página a tal página. Volvemos a esa tradición que ya creíamos superada, que además creemos superada no porque lo diga alguien, sino porque todo lo que hace a las disciplinas que interactúan en educación, las psicologías, las sociologías de la educación, van marcando cambios en los modos, claro, de aproximarse al conocimiento. Claro, pero entonces el docente no puede correrse de la tarea de acompañar, primero de comprender. Claro. De comprender a ese chico. Eso. En esto vamos a la formación, enseñar a comprender la diversidad, enseñar a comprender que está trabajando en una escuela pública, que está trabajando con la masividad
y que debe alfabetizar a estas personas Sí. para que puedan interactuar, pensar, construir, decidir, tener capacidad crítica. Claro. No es para que ingresen en la universidad, pueden tomar otro camino, pero sí. por lo menos en el poder entender, en el poder formarse, en el poder componer una estructura mental que vaya cambiando con el tiempo, y en donde digamos, bueno, se prioriza matemática y lengua, y nuestros estudiantes saben más matemática y lengua. Claro. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa que se priorizan determinados espacios que nunca terminan de cerrar? ¿Qué es lo que nos está faltando a todos los que hacemos educación? Poner sobre la mesa para decir, bueno, ¿qué decisiones habrá que tomar? Alfabetizar será buscar un piso. Decir, bueno, antes los chicos venían con un piso aceptable, venían de una primaria, digamos, entonces la secundaria metabolizaba ese piso para llevarlo a un piso superior. Ahora no se puede hacer esto, estamos tomando la masividad y la masividad es heterogénea. Bueno, pongámonos a mirar que no podemos desconocer eso, no podemos dejar de entender esa diversidad. Claro, lo que yo veo es que antes por ahí a lo mejor era un poco más la idea de que la escuela primaria tenía una articulación con determinados objetivos que se y con ciertas responsabilidades que se cumplían. Exacto. Indudablemente. Y ahora lo que yo veo, que vos también hablás de la fragmentación, lo veo también en los distintos niveles. No hay como un quiebre. Hay muchos quiebres. Hay muchos quiebres y lo que no se ve es justamente cómo reparar eso. Es decir, nos detenemos poco, no digo que todos, a ver, hay docentes, yo trabajo con gran parte de los docentes que diariamente hacen la escuela y van peleándola y van tratando de construir un espacio que sea mejor, sobre todo para los chicos. Pero si uno se pone a reflexionar y ve, por ejemplo, ciertos espacios de trabajo que hoy vienen de la mano de las administraciones educativas de gobierno, Sí. y dice hay jornadas, hay encuentros y demás, lo que no terminamos de resolver es de dónde vamos a partir. Sería como una analogía de la inflación. Claro. No terminamos de definir de pronto por dónde va la cosa, cómo está la cosa en este momento. Bueno, con lo educativo, que es de por sí complejo, Sí, y necesita muy un análisis complejo, Sí. hay que empezar a pensar en esto que decíamos. Bueno, ¿cuáles van a ser los pisos? ¿Cómo vamos a partir con esos alumnos que ingresan a primer año, con esos que pasaron a segundo año? Y vamos a empezar a pensar en qué de toda esta parafernalia de contenidos, que es otra herencia pesada, que sigue viniendo de la mano de esos programas super cubiertos de contenidos, y los docentes siguen siendo formados para transmitir contenidos acabados, y no mirar cuál es el componente comprensivo de esos contenidos. Claro. Digo, ¿qué hacemos con esos contenidos? No, la memoria, es importante la memoria, y que el chico tiene que repetir. Bueno, pero yo creo que hay una intencionalidad desde las políticas educativas. Repetir y no pensar. Absolutamente. Porque si en realidad yo te digo hoy lo que a mí me toca ver, y me toca verlo porque nos sentamos, casi la gran mayoría, a charlar con los chicos, es esta actitud de desinterés que se produce y que se observa, que yo creo que es producto de varios factores, pero entre ellos de no entender muy bien qué es lo que está sucediendo. Es decir, hay un saber que se está, digamos, poniendo en juego, que
que interesa poco y además, psicológicamente hablando, que no se engancha con el nivel de representación que pueda tener ni ese chico ni ese docente. Claro, porque ¿dónde queda la realidad? Bueno, la realidad queda afuera. Porque entonces, la escuela, ¿no es cierto que la escuela sigue enseñando para la escuela? Mirá, cuando yo me formé, no en todas las escuelas. El profesorado de biología era absolutamente memorista, era un profesorado cargado de terminología, de nombres técnicos y de sistemáticas y nomenclaturas. Y uno se preguntaba, bueno, tengo como deuda aprender cómo se llaman los árboles que están plantados en el Parque Rivadavia. Claro. Porque uno sabe mucho por ahí de ciertas familias, de ciertos géneros, en ese momento se enseñaban esas materias, pero miramos por la ventana, tenemos hermoso. Uno como docente puede ver un sistema interactuando, el chico lo tendría que construir, y no podemos pensar que ese sistema tiene que entrar al aula. Claro. Y acá no estoy hablando en este momento de biología. Cuando yo digo la naturaleza tiene que entrar al agua, primero la naturaleza no es naturaleza per se, es una construcción, pero al mismo tiempo es una construcción de la cual nos tenemos que todos tenemos que atravesar. Pero además está con nosotros, es decir, convive con nosotros y nosotros forma parte de la realidad. Vivimos no. de, por y para eso. Y el chico lo ve desde lejos, lee lo que no entiende. Lee lo que no entiende, lee lo que no le interesa, seguimos con los recortecitos, porque hoy un ojea ciertos libros de texto que ávidamente llegan a la escuela porque hay, comenzando el año, muchas ofertas. Y lo que seguimos viendo es la fragmentación. Si uno mira lo que antes era Lacan, Rossetti, uno mira un libro de lengua y literatura, dice, lengua y literatura, ya no es más castellano. Pero ve 5 o 6 autores, cada uno escribió un pedacito. A mí me tocó este pedacito. Claro, a veces el pedacito de atrás no se conecta con el de adelante o tiene un enfoque diferente. O sea que ese fragmento que viene también de aquel elemento que el docente recomienda y que forma parte sustancial del trabajo de la clase, instala un nuevo fragmento y entonces terminamos todos fragmentados. Claro, porque yo digo, bueno, esto también desde siempre es una herencia, y yo creo que ahora cada vez más fuerte, no hay observación de la realidad, observación de la naturaleza, el árbol ese que ves desde la ventana. Hay miedo a la observación dentro de la escuela, porque bueno, hemos tenido épocas de mucha sanción respecto de esto, pero a veces ciertas estrategias que son el acompañamiento mutuo de los docentes intentan superar en alguna medida esta observación, o sea, la imagen del observador como para discutir la práctica y modificarla, que en primaria, sobre todo en el profesorado en inicial, en el profesorado que trabajamos en el acompañamiento de práctica, lo hacemos. Y los chicos se observan y los chicos se acompañan eso. Junto con el profesor y hacemos un taller de educadores y discutimos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con lo que propuse yo como para que el estudiante de profesorado pueda analizar? ¿Qué pasó en el ámbito de la clase? Esto todavía al nivel medio le falta mucho. Claro, porque vos que estás justamente en ciencias, esto de la observación, de la experimentación, de ver qué pasa con este fenómeno, que el chico pueda interpretar y decir, me parece que pasa tal cosa. Claro. Es decir, pero me parece que viene de la mano de que seguramente el problema que motiva esa observación
tienen alguna medida que ver con lo que el sujeto tiene en su cabeza. Pero por supuesto, pero si no que hay... no será una idea no académica ni escolar, digamos. ¿No? Por ahí el chico interpreta que dentro de una semilla, cuando uno le pregunta ¿qué crees que hay dentro de una semilla que da lugar a una planta? Imagina que hay un angelito, o imagina que hay un puntito o una molécula de ADN. No va a imaginar precisamente que hay un embrión, pero el mismo hecho de preguntar, claro, despierte el interés, la curiosidad, como para a ver, vamos investigar. a ver qué cosas a ver qué se pasa. Bueno, estamos haciendo vamos la a experiencia, claro. Vamos a ver si esto tiene que ver y cómo será que ocurre esto. Esto de convocarlo en la indagación. Pero ahí está lo que vos decís de la alfabetización. Exacto. Cómo hace el chico para explicar lo que ve y lo que le parece que puede ser, si no trabajamos conjuntamente con los lenguajes distintos, ¿no? Totalmente. Y yo tomo como articuladores, bueno, la ciencia, que es lo mío, digamos, en el sentido de formación y de formación hacia docentes, y el arte. Ajá. Bueno. Y lo tomo porque, y vos de esto sabes mucho y has trabajado mucho, y lo tomo porque además tiene las ventajas de ser espacios con los cuales el chico viene con un nivel de entusiasmo muy grande. Claro, justamente es eso. Es decir, si al chico no le interesa, también es porque no hay propuestas que lo entusiasmen, porque yo lo que he visto, pero a través de los 40 años de docencia, es que si el chico se interesa, si le presentás una propuesta que le hace abrir los ojos, pero no va a haber problemas con la disciplina, no va a haber esta cosa de que no quiero, que claro. Todo se mete. Que lo convocante genera un desorden lógico que es propio del trabajo. Pero seguro. Pero eso, algún nivel de indisciplina en el sentido de que no todos van a trabajar sentaditos cabeza con por supuesto. Si no, van a estar en movimiento, claro. Van a estar huyendo, van a estar conectándose con un par, y el aula va a ser otra cosa. Claro, pero es la discusión que te lleva a profundizar y a intercambiar ideas. Totalmente, pero para esto tenemos que ponernos de acuerdo en conocer qué ha pasado con la psicología en estos últimos años, que ya no es psicología del desarrollo, sino que es una psicología cognitiva, en donde toman fuerza otros autores que ya no que se estudian en los profesorados, Vygotsky, Piaget, y uno tiene que empezar a entender qué le pasa a ese chico psíquicamente, cómo construye el saber a partir de un conocimiento que viene de afuera, pero cómo construye ese saber que se va a representar en su mente y del cual los docentes después podrán generar con alguna estrategia o con variadas estrategias o con variados recursos. Sí. Porque hoy están muy de moda algunos recursos que en realidad adolecen de los mismos defectos, que es no conectarse con las representaciones del sujeto. Pero seguro. Por eso digo, ¿están en general los docentes en tema como para poder llevar adelante esta cosa que tendría que ser un cambio? A mí me parece que en ese sentido los chicos llevan muchas veces la de ganar en lo que hace al manejo del recurso tecnológico, aunque coincido que muchas veces, como decía un profesor y amigo profesor antes nosotros cursábamos metodología cuando hacíamos las prácticas, dice, los pibes manejan la computadora como si fuera una licuadora, o sea, no le pueden sacar tanto el jugo, pero por lo pronto hay un montón de dispositivos que el chico puede manejar. Ahora, si ese dispositivo le hace programa de computación, le hace video, algunos dispositivos en ciencia, simuladores o lo que fuere, no entraman con esa representación para hacer gráfico, con eso de qué tiene adentro la semilla para dar lugar a una planta, que ese chico tiene en su cabeza, el recurso pasa a ser un transmisor como el video de texto. Igual. El video
muy hermoso, sí, alucinante, como dicen los profes ahora, pero el chico está paveando o enganchándose con el celular. ¿Por qué? Claro. Porque eso no me dice Nada. no dispara No, nada, no. ningún gancho No. a lo que internamente puedo estar pensando, porque nadie me preguntó. Claro, pero a yo mi digo, estudiante. Pero yo digo, el video, en general, ¿no? Algunos docentes no, pero no hay docentes que colocan el video para que el chico mire. Totalmente. Y tengo una hora cruzada Totalmente. de brazos. Y hay variabilidad en ese sentido, Pero porque claro, hay mucho trabajo sobre la mochila, entonces uno dice, es claro, uno escucha, también. bueno, justificaciones no muy agradables, que lo que demuestran es no hacerse cargo de la organización Claro. del trabajo. No quiero usar la palabra planificación, aunque en realidad es eso, porque alguien va a decir, uy, qué antiguo, qué instrumentalista. Lo que pasa es que planificar no es solo poner en un papel algo que nadie lee, sino poder anticipar Pero, con claro. mi trabajo qué cambio voy a causar. Tiene que ver con la organización. Pero además planificar Exactamente. ya en secundario, planificar con ellos. Planificar con ellos. Porque Planificar de esa con ellos. manera, porque si son ellos los que están aprendiendo, los que están llevando adelante este camino, ¿cómo yo le doy? Bueno, ahora vamos a ver esto. Algo digerido. Claro, pero Claro. entonces, si ellos también es una forma de interesarlos. Lo que pasa es que por de ahí los ellos se profesores interesen. adolecemos de algunos problemas respecto de cómo planteamos esos disparadores. Digo, por ahí el docente lo que hace es plantear directamente en frío los contenidos y dice, bueno, Claro, elijan cómo claro. los vamos a desarrollar. Planteados así, mucho interés tal No, vez, generan cuestiones generales Sí, de sí, enganche. sí. Creo que lo que hay que empezar a poner son algunas puertas de entrada en la realidad que permiten, digamos, problemas que atraviesan a los pibes y que de alguna manera me van a llevar al entendimiento de ese plano teórico que está siempre en una forma o en otra. Digo, las teorías están siempre, Sí, sí, pero tal vez no son el punto de entrada. claro. Digo, tal vez matemática el chico tenga que interpretar cómo va a interactuar con la matemática, pero tal vez la punta de entrada no sea directamente la matemática en un sentido más formal y abstracto, Claro. sino tal vez el piso con el cual debo empezar a trabajar sea un piso anterior Sí, que pase por construir grandes operaciones. claro, ¿No? seguro. Claro. Sí. Bueno, vamos a escuchar música y después Lindo. continuamos con el Sí. tema. Bueno, escuchamos ahora a Enrique Llopis en Canción de Simples Cosas. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor
simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. ¿De qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad con plazas y alamedas, sin el acontecer del día que se va. En toda esta ciudad nadie me espera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje? El cielo cruel y azul, la luna llena, sin el anochecer de oscura inmensidad. En toda esta ciudad no hay quien me quiera. Los ojos sin amor son ojos muertos, miran pero no ven la piel del día, la fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida. El solo marcha solo hacia la muerte. Es como un forastero de los días. Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer por separado son la mitad del ser, dos soledades. ¿De qué pueden servir si no saben unir en el río de un niño las dos sangres? Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. También pueden ingresar para ver programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Y acá en la radio pueden llamar al 4372-2841 o al 4372-3061. Bueno, continuamos con nuestro invitado, el profesor Eduardo Marcelo Soria. Espero no ser muy vehemente porque uno se sí, pero claro, pero es que esto es fundamental y es elemental para la formación del futuro adulto, del chico y del joven. Como vos mencionaste, el tema del trabajo, la inserción laboral, la parte social. Entonces es la preparación para poder trabajar de alguna manera, ¿no? Sí, sobre todo las ventajas que da la escuela en ese sentido de poder compartir un espacio y sobre todo de poder servir junto con las familias un poco para aclarar ciertos panoramas y poder ayudar en eso. La escuela es una gran aliada de lo que es la inserción en la sociedad. Yo creo que es el núcleo fundamental donde la familia puede ir recurrir y descargar sus ansiedades y sus problemáticas.
por eso que es tan compleja la institución. En un marco de respeto, yo claro. creo que básicamente las escuelas existen para eso. Sí, sí. Es decir, justamente es un lugar donde se trabaja con la cara del hombre público, Sí. cara a cara. Claro, claro. Y bueno, Claro. y tenemos que poder escuchar y tenemos que poder Y sí, entender y dar sí. una respuesta a problemáticas muy diversas, muy complejas. Oh, sí, sí, bueno, es compleja la sociedad, ¿no? Total. Cada vez está más complicado. Bueno, y yo quería volver un poco a lo que habías comenzado con el tema de la currícula y de estas reformas y bueno, las que se fueron dando. ¿En qué sentido o quiénes son los que deciden esta? Bueno, aquí está, ¿no? Claro. Si es si son los que están arriba, los que tienen el poder, y en qué medida el docente puede participar de eso, que creo que tendría que ser fundamental. Hay un nivel de decisión que se da a nivel ministerial, Ajá. digamos, ¿no? Es todo elenco de gobierno con sus especialistas, con sus académicos, intentan establecer cuáles son los contenidos básicos Uh-huh. que hacen a lo que después va a ser un diseño curricular. Y esos contenidos se negocian en el Consejo Federal de Educación, donde participa el ministro de Educación de la Nación y los ministros de cada una de las provincias. Pero luego, a la hora de implementar, lógicamente, empieza a jugar más la parte territorial, digamos. Y ahí lo que se puede llegar a ver es que según se cuente con la intencionalidad, según se cuente con especialistas más de renombre o menos de renombre, y además como jueguen factores sociales, docentes, gremios, la currícula se pueda modificar. En realidad, la consulta como una, digamos, estrategia de gobierno existe un poco para quietar las posibles incendios que se puedan generar en torno a lo que quede armado. Uh-huh. Y también como un medio de generar cierta publicidad social. Lo cierto es que la consulta a los docentes no termina solo en una convocatoria. Convocatorias hay, de hecho habrá elencos más poblados, más despoblados según las gestiones de gobierno, pero lo que sí ocurre es que según como los docentes se posicionen frente a la cosa y el nivel de exigencia que puedan tener, ese diseño curricular va a contemplar más o va a contemplar menos aquellos contenidos que ese conjunto de docentes que fue convocado entiende que debe contener. Vale decir, en gran medida hay un acuerdo entre qué dicen los docentes y qué dicen las autoridades. Porque tal vez lo que más importe a nivel presupuestario no sean los contenidos. Esta es la realidad. La realidad es que importa más la carga horaria que va a tener un determinado año a nivel de materias Uh-huh. que los contenidos en sí. Contenidos es como que están más librados en la negociación a los docentes que puedan entrar en la negociación. Claro, ¿qué docentes pueden entrar a la negociación? Porque yo recuerdo una experiencia cuando se hizo hace años el Congreso Pedagógico, que prácticamente a los docentes no nos citaron, y sí se hizo una citación y se mandó un formulario o algo como para llenar, porque hubo una protesta
¿no? Claro. Hubo unos reclamos, pero lo que sí se supo después es que ya estaba terminado. Claro. Es decir, que se convocó a los docentes por esta cuestión del reclamo, pero ya estaba terminado. Mirá, entonces, ¿siguen pasando esas cosas? Sí, siguen pasando porque de alguna manera, digamos, en cierta forma no hay una... es muy difícil pensar en una propuesta que integre a todos y que ponga a todos, pero siempre hay una tendencia a presentar la currícula terminada y acabada. De hecho, esto me traía recuerdos en lo que fue la currícula de los profesorados de inicial y primario de la ciudad de Buenos Aires, donde hubo una primera currícula terminada que ya habían aceptado las escuelas privadas, y que con el trabajo de las escuelas estatales, con la movilización, se generó toda una organización con los rectores y regentes de los profesorados, lograron modificarlo y presentar un plan para profesorados que estuviera acorde a las instituciones. Ojo, con esto tal vez no se supera, sobre todo en profesorado, la gran cantidad de fragmentos que hay respecto de la gran cantidad de espacios curriculares que hay. Hay casi más espacios curriculares que una carrera universitaria. Claro. Cuando en realidad la formación de docentes tiene otros requerimientos y tiene otros destinatarios. Entonces hay que tratar de pensar en una integración más que para que no se reproduzcan los fragmentos. Pero hoy creo que se ha avanzado mucho en el tema de las consultas, pero porque entiendo que tampoco ya hay ciertos temas que preocupen demasiado. Uno dice, ¿preocupa la teoría de la evolución? ¿Preocupa nombrarlo a Darwin? Ya no preocupa. Claro. Lo cierto es que ya preocupa hablar de Galileo y la revolución astronómica, o de Copérnico y la revolución copernicana. La verdad que ya no preocupa. Es decir, en ese sentido, la consulta que puede haber, que yo he visto que se efectúa a nivel escuela, después van docentes designados por las escuelas, a veces con menos participación de las instituciones formadoras de docentes. Claro. Que ahí hay una gran falencia. A veces se convoca mucho a los universitarios para que hablen los especialistas en campos de conocimientos y no se va a las instituciones formadoras, no se va al Joaquín B. González, instituciones formadoras de docentes que tienen que construir una articulación con esa escuela secundaria. Entonces, por ahí algunos profesorados terminan formando más para que el profesor termine trabajando en la facultad que trabajando en una secundaria. Yo lo que digo es que esto de la consulta, que falta del docente, del que está en el aula, el que está viviendo la realidad de los chicos y de lo que está pasando en una institución, eso es lo que falta, porque si bien hay que buscar especialistas, el especialista normalmente está en la investigación, pero no está en la realidad, en lo que está... Y falta articular la investigación, porque inclusive con investigación, lo que es la implementación, claro, inclusive lo que es la implementación de un plan muchas veces lleva a que no se articule un seguimiento, una evaluación de las cohortes. Acá nunca lo hubo, nunca lo hubo. Es decir, los docentes pueden aportar, los docentes pueden poner en práctica, vamos a decir, espacios como las tutorías, los de definición institucional, la educación sexual integral, que son espacios que trae la reforma nuevos, necesarios, más transversales que materias, pero no hay un proceso de investigación que permita decir funcionó o no funcionó. Claro, entonces se sigue replicando el fragmento. Pero es el fragmento, ahí está. Es decir, se sostiene eso. Y entonces yo digo, es mi
mi idea, ¿no? Que en realidad las reformas de las currículas reformamos para no cambiar nada. Y seguimos. Claro, reformamos tal vez, digo yo, con una idea de currículum, algunas cositas. Con una idea de currículum que sigue viniendo de otra época. Claro. Entonces hay algunos elementos que aparecen en ese desarrollo que debieran de haber cambiado. ¿Y por qué no cambian? Porque el concepto de currículum no cambia. Porque yo pienso que es desde arriba, desde las autoridades, que no quieren cambiar, porque ¿para qué la escuela? Es para mantener el orden establecido. Totalmente. Para eso se creó la escuela. Es decir, entonces seamos sinceros, mientras haya conductismo. Y volvemos a esa herencia de la cual hablábamos al comienzo, y de esa gran deuda que yo la reduciría. Hay que trabajar para que las instituciones puedan conveniar una nueva alianza entre la escuela y la sociedad. Claro. Porque el poder político tiene sus intenciones, pone las reglas de juego, pero la escuela tiene la otra pata de la cuestión. Y sí, seguro. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos quedamos con esa frase. Para pensar. Tenemos que seguir, Para pensar. Bueno. Porque las experiencias que se han hecho. Quedan esos articuladores de los cuales hablábamos. Como para ver qué pasa en la escuela, ¿no? Claro. Seguro. No guiado por la investigación, lamentablemente, pero sí en la acción. Claro. Así es. Exacto. Bueno, nosotros nos volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21. Esto fue Una Mirada en el Tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro invitado que como siempre nos ilustra y nos deja pensando. Bueno. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.